Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Hoy continuamos con nuestro estudio de la carta de Juan, así que pido que abran su Biblia en Primera de Juan, en el capítulo 2. Hoy nos toca analizar los versículos 12 al 14, así que vamos a ir directamente a la lectura de Primera de Juan, capítulo 2, del versículo 12 al 14, y dice así: Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Hasta ahí la lectura. Hay algo que a todos nosotros nos es muy familiar y que constituye la esencia de la vida. ¿Y a qué me refiero? Es el crecimiento. El crecimiento lo vemos por todo lado. Una planta, por ejemplo, nace chiquitita, crece y se transforma en un árbol maduro. Lo mismo ocurre con los animales. Por ejemplo, un perrito nace, cachorrito, crece, llega a ser maduro. Los seres humanos, un bebé nace, crece, hasta que se convierta en una persona madura. Pero no solamente en el reino físico tenemos eso, sino igualmente en el reino espiritual. Los creyentes nacen cuando se convierten y van creciendo continuamente en semejanza de Cristo. Después de haber nacido, un creyente crece. Crece sí o sí. Ahora, si por alguna razón se obstaculiza el crecimiento en el reino físico, las consecuencias son nefastas. Por ejemplo, un árbol no se llega a desarrollar plenamente, un animal no se desarrolla plenamente, se atrofian sus miembros, se atrofia su cuerpo y el resultado no es el deseado, no se desarrollan completamente. Ahora, en el ámbito espiritual es mucho peor. Ocurre que cuando una persona no crece, un creyente que ha renacido no crece, no podrá servir a Dios de la manera como Dios quiere. No puede crecer, no puede serle útil como Dios quisiera que lo fuese. Tampoco puede disfrutar y recibir todas las bendiciones que Dios ha preparado para él. Ahora, me van a decir, sí, pero el crecimiento lo da Dios, y es muy cierto. En última instancia, es Dios el que da el crecimiento. Pero hay una responsabilidad humana que no podemos desconocer, hermanos. En toda la Biblia tenemos exhortaciones a la obediencia a su palabra, que es lo que al final produce el crecimiento espiritual. En el Nuevo Testamento tenemos varias citas con este llamado. Filipenses 2:12, por ejemplo, dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pedro también menciona en 2 Pedro 3:18: creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pablo nuevamente exhorta en Efesios 5:2. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. En fin, es necesaria la obediencia de cada creyente al mandato bíblico de la santificación, porque la santificación es lo que al postre
resume lo que conocemos como crecimiento espiritual. Porque la única forma en que podemos crecer espiritualmente y llegar a ser maduro en la fe es poniendo en práctica lo que nosotros aprendemos de la Biblia. Pero cuando hablamos de crecimiento espiritual, aparecen en nuestra mente varios conceptos. Y muchas veces tenemos conceptos errados de aquello lo que es crecimiento espiritual o lo que puede significar una madurez espiritual de una persona. Por eso en esta noche quiero analizar algunos conceptos que en definitiva no significan madurez espiritual. En primer lugar, voy a aclarar que el crecimiento espiritual no determina la posición del creyente en gracia delante de Dios. ¿A qué me refiero? Definitivamente, nadie es más salvo que otro y nadie es menos salvo de alguien. Esto nos aclara Colosenses 2:10. Dice así: y vosotros estéis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En el momento de la conversión, se le aplica a todo pecador arrepentido el sacrificio hecho por Cristo en la cruz. Y completamente es salva aquella persona que se ha arrepentido. Esa posición no varía por el grado de crecimiento espiritual que alguien tenga. Esa posición es fija e irrevocable. No importa en qué momento de la vida, en qué etapa de crecimiento uno esté, nada puede variar la posición de alguien en Cristo Jesús. Ha nacido en la familia de Dios y por lo siguiente crece. En segundo lugar, el crecimiento espiritual no afecta el amor de Dios. Dios ama a los creyentes. Dios no ama más a un creyente maduro y menos a un creyente que no es tan maduro. ¿Por qué? Porque su amor no se basa en el mérito de alguien. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesucristo ama perfectamente a todos aquellos que Él salva. Y aún antes de salvarnos, Él nos amó. Inclusive antes de nacer, Él ya nos amó. Entonces, mi etapa de crecimiento espiritual no afecta el amor de Dios hacia mi persona. En tercer lugar, vale aclarar que el crecimiento espiritual no se mide por el calendario. ¿A qué me refiero? Pues no se mide por los años de creyente que alguien tenga. No se mide por la cantidad de sermones que alguien haya escuchado, por la cantidad de domingos que haya asistido a una iglesia. Muchas veces aquellos que llevan años de creyente son menos maduros que algunos recién convertidos. Ahora, hay causas por eso, por lo cual se da ese fenómeno. Uno no crece lo que debería haber crecido por un deficiente estudio de la palabra de Dios o porque se le enseñó de mala manera. Ahora,
Otro motivo de falta de crecimiento es una desobediencia carnal hacia los principios de Dios. Pablo justamente se quejaba de eso a los corintios. Y dice en 1 Corintios 3:1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. En cuarto lugar, el crecimiento espiritual tampoco depende de la información teológica que alguien tenga. Algunos consideran que porque han terminado todas las lecciones de su discipulado o porque han hecho algunos estudios teológicos, son más maduros que otros. Sin embargo, vemos que algunos cristianos con mucho conocimiento bíblico son espiritualmente inmaduros. Y esto se vuelve muy peligroso, hermanos, porque cuando una persona adquiere mucho conocimiento bíblico y no lo aplica a su vida, empieza a confundirse de su propia condición espiritual. Pablo, por ejemplo, amonestó duramente a los judíos en Roma con las siguientes palabras en Romanos 2, 21 al 23. Y les dice así: tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, ¿con infracción de la ley deshonras a Dios? Hermanos, una desobediencia continua a la palabra de Dios produce indiferencia. Directamente impide el crecimiento. Tengamos mucho cuidado, hermanos, porque ahí se aplica el dicho que dice que el mismo sol que derrite la vela endurece el barro. En quinto lugar, el crecimiento espiritual no va relacionado con la actividad ministerial de alguien. Por más que tu actividad ministerial, mirando de afuera, parezca fenomenal, no precisamente significa que hay madurez espiritual en eso. Muchas iglesias tienen líderes muy activos, pero sin sabiduría. Lastimosamente, algunos líderes prominentes en el mundo, con enorme éxito temporal, proceden sin sabiduría espiritual. Iglesias grandes con muchos miembros y mucho apoyo económico no siempre son una señal de madurez espiritual. A veces inclusive es todo lo contrario, hermanos. Para Pablo, específicamente, la debilidad, el sufrimiento, la persecución, la pobreza eran verdaderas señales de su madurez en el Señor, como escribe a los Corintios en 2 Corintios 6, del 3 al 4. Dice así: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, y atiendan, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, y etcétera, etcétera, etcétera. Pueden seguir leyendo en su Biblia. Y por último, en sexto lugar, el crecimiento espiritual no es místico.
no es sentimental ni tampoco psicológico. No tiene nada que ver con un acto de entrega espiritual, con uno solo. Cuando aprendemos la verdad de Dios, la creemos y aplicamos en nuestras vidas, es ahí donde crecemos. Ocurre lo mismo en el ámbito espiritual como en el mundo físico. Si uno no consume alimento y ese alimento no es procesado y no se aplica al cuerpo, a los miembros, no existe crecimiento. Me gustó lo que Pablo escribe en 1 Timoteo 6:11. Después de amonestar sobre conductas incorrectas que ellos tenían, él manda lo siguiente: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Si nosotros consumimos el alimento, pero no lo aplicamos, no hacemos llegar a nuestros hechos, pues no hay crecimiento. Bueno, dicho esto y habiendo aclarado algunos conceptos que no significan madurez espiritual, volvamos a nuestro texto en 1 Juan 2, del 12 al 14. Juan inserta este párrafo por un motivo muy especial. Movido por el Espíritu Santo, él decide dar seguridad y consuelo a sus lectores, afianzarlos en la palabra, sin importar el nivel de madurez de cada uno. Él desea que cada uno tenga la certeza de ser creyente, de ser hijo de Dios y dedicarse al estudio y a crecer en la palabra. Claro, algunos son bebés espirituales, mientras otros ya son adultos espirituales. Por eso Juan escribe a todos prácticamente el mismo contenido que al final constituye el propósito resumido de lo que es la carta de Primera de Juan y que encontramos en el capítulo 15, versículo 13. Dice así: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Juan anima a todos aquellos que son hijos de Dios y tiene palabras específicas para cada uno según su etapa de madurez. Nos propone, por lo tanto, en este pasaje lo siguiente: que la verdad divina es seguridad suficiente para los creyentes y se enfoca en 3 etapas de crecimiento. Le dice a los recién convertidos que los niños espirituales gozan de seguridad. Le dice a los jóvenes espirituales que tienen seguridad. Le dice a los adultos, a los maduros espirituales, que están seguros en Cristo. En el versículo 12 dice así: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Juan repite 6 veces en estos 3 versículos
La palabra os escribí u os escribo. Hace esto porque sabe que sus lectores son creyentes, son hijos de Dios, pero necesitan ser exhortados y animados sin depender del grado de madurez que tengan, o más bien cada uno en la etapa de maduración en la cual está. Porque la palabra traducida en el versículo 12 como hijitos no tiene nada que ver con la edad de alguien. Hijitos tiene un sentido de descendencia. Es más bien una forma cariñosa de dirigirse a los creyentes. Se podría traducir también como nacidos. Entonces, no tiene nada que ver con el crecimiento de alguien, sino es genérico. Se refiere a todos aquellos que han obtenido perdón de sus pecados y por consiguiente pertenecen a la familia de Dios. Se usa comúnmente en el Nuevo Testamento ese término para referirse a los creyentes. Jesucristo mismo lo usó. Tenemos un ejemplo en Juan 13:33. Dice así: hijitos, aún estaré con vosotros un poco, y sigue hablando. Lo cierto y lo concreto. Juan, por lo tanto, se dirige a todos y aquellos que lamentan su condición pecaminosa, pero confían en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Tienen sus vidas transformadas, viven en obediencia a la palabra de Dios y demuestran un amor sincero por el prójimo. Sabemos que desde la perspectiva de Dios solamente existen dos familias espirituales. Están los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Los hijos de Satanás son aquellos que nunca se arrepintieron de ofender a Dios. Viven según los preceptos de este mundo porque es ahí donde pertenecen. Sin embargo, los hijos de Dios muestran las características que mencioné recién y van creciendo. Paulatinamente, no todos con la misma rapidez, no todos con la misma constancia, pero los hijos de Dios crecen espiritualmente. Y este hecho de que los arrepentidos, los convertidos, los regenerados, tienen sus pecados perdonados, sin importar la etapa de crecimiento espiritual, es justamente la base del evangelio que nosotros tenemos que proclamar. Jesucristo mismo nos dejó esta instrucción. En Lucas 24:47 dice: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Juan, por lo tanto, se dirige a todos los creyentes y concluye la frase con la siguiente verdad: que han sido salvados por su nombre, no porque lo merecían. La gloria es únicamente de Dios. No hay mérito humano alguno. Por eso él agrega por su nombre. Dios perdona a los pecadores arrepentidos porque le complace glorificar su nombre. Al perdonar a un pecador arrepentido, Él manifiesta su abundante gracia y misericordia. Él perdona con su poder. Aquel pecador arrepentido que experimentó el don del perdón de pecados
alabará pues y glorificará a Dios sin importar en qué etapa de crecimiento se encuentre. Porque, hermanos, mientras estemos en esta tierra, nos encontramos en un proceso continuo de crecimiento. Pero Él se dirige a tres categorías de creyente, podríamos decir, o a creyentes que están en tres diferentes etapas de crecimiento. Y en primer lugar, voy a mencionar a los recién convertidos. Los niños espirituales gozan de seguridad. Dice en el versículo 13, en la última parte, os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. La palabra original traducida aquí como hijitos es diferente a la que encontramos en el versículo 12. Si la palabra utilizada antes en el versículo 12 se refiere a todos aquellos que han nacido de nuevo, esta se refiere a niños pequeños. Juan, por lo tanto, se dirige ahora a todos aquellos que se convirtieron hace poco, pero son salvos, o como dice él, han conocido al Padre. Se refiere a aquellos que como un bebé necesitan cuidado, necesitan guía espiritual. Y es interesante que Juan utilice estos términos para dirigirse a sus lectores, porque si comparamos a los bebés con los recién convertidos, encontramos que ambos conocen a sus padres. Apenas los conocen, pero se sienten seguros con ellos. Como el bebé necesita de cuidado porque no ha probado todavía alimento sólido, así también un recién convertido es muy susceptible a los peligros que existen. Fácilmente puede caer en errores o puede motivarse por deseos carnales. Y hoy día, hermanos, realmente tenemos que estar todos muy atentos en estos días. Cualquiera hoy puede caer en engaños de falsos maestros. Especialmente en estos últimos tiempos, pululan mensajes por todo lado, opiniones, informaciones de todos los colores. Hoy, donde no podemos reunirnos físicamente y todo se vuelve virtual, podemos encontrar en la web absolutamente de todo. Desde informaciones y afirmaciones que estremecen nuestros corazones, hermanos, hasta inclusive mensajes de consuelo y aliento genuino. Hermanos, nosotros hemos conocido al Padre. No permitamos que nadie nos mueva de las verdades bíblicas. Muchos aparecen hoy motivados por sus deseos de buscar beneficios personales. Y un montón de gente lo sigue. No lo hagamos nosotros. No les demos nuestro oído. Pablo, en su tiempo, reprendió severamente a los corintios en 1 Corintios 3:4 diciendo, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Hermanos, debemos de escuchar los mensajes, pero filtrar. Nuestra fe solamente debe estar en la palabra de Dios y en ningún orador específico.
Dios permita que en estos tiempos todos tengamos suficiente discernimiento y podamos alejarnos de falsas doctrinas para, como dice en Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Ahora, con todo esto, los creyentes más maduros sí pueden copiar muchas cosas de aquellos recién convertidos, especialmente su entusiasmo, su sinceridad, hermanos. Un creyente recién convertido generalmente se destaca por un optimismo rebosante hacia su nueva vida cristiana. Copiemos eso, hermanos. Seguidamente, Juan se dirige a lo que él llama jóvenes espirituales y les dice que tienen seguridad en las Escrituras. El versículo 13, en la segunda parte, dice: os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Y en el 14, también en la segunda parte, dice: os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. En este punto no tenemos problemas, porque Juan claramente se dirige a aquellos que han superado lo que podemos decir la niñez espirituales y se enfocan más bien en revelaciones bíblicas, se enfocan en la claridad de la doctrina. Veamos un poco las características de los creyentes en esta etapa de madurez. Los jóvenes espirituales que menciona Juan acá son creyentes que comprenden las verdades bíblicas, tal como describe Salmo 1:2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ellos ya superaron los sentimientos y las discusiones elementales de los nuevos cristianos. Tienen una cosmovisión bíblica y su base teológica generalmente está muy bien fundada. Están dispuestos a defender la verdad que comprendieron alguna vez. Por eso Juan afirma que la palabra de Dios permanece en ellos, que son fuertes en la verdad doctrinal. Ya han vencido al maligno en cuanto a dudas e interrogantes doctrinales que suele tener un recién convertido. En fin, se trata de creyentes que están, como dice 2 Timoteo 3:17, enteramente preparados para toda buena obra. Entienden, y atiéndanme bien lo que voy a decir, entienden que el énfasis principal de Satanás no es hacerle pecar a los creyentes. El énfasis principal de Satanás es falsificar el evangelio. Si Satanás logra falsificar el evangelio, que haya líderes, pastores que no enseñen correctamente la palabra de Dios, el resultado es nefasto. Con eso Satanás arrastra una gran cantidad de personas a la perdición. Por eso su énfasis siempre va a estar en torcer la verdad, modificar la verdad. Pero el joven espiritualmente está firme, ha vencido al maligno, ha vencido esas manipulaciones, maquinaciones engañosas, se mantiene firme delante de ellas.
A ellos se dirige Juan con estas palabras para darles seguridad y animarles a seguir velando. Estos, hermanos, son los pilares de toda iglesia. Y son estos creyentes los que permiten que una iglesia esté firme en la sana doctrina. Hermanos, también yo les animo en esta noche a seguir profundizando cada día más y más las Escrituras. Y mucho más ahora, cuando, como si fuera por un soplo, este mundo en el cual vivimos ha cambiado radicalmente. Todos, hermanos, nos damos cuenta de que de la noche a la mañana, la manera en que vivíamos ya no es igual. Y lo más probable es que tampoco volverá más a ser como era antes. Todo indica que se produjo un cambio definitivo y radical en este mundo. Pero sin embargo, hermanos, no nos asustemos. El que propició todo esto es Dios mismo. Él es el que tiene el control de la situación. Él gobierna absolutamente todo. Él tiene su propósito en todo esto que nos está pasando hoy en día. Seamos jóvenes en cuanto a nuestra madurez espiritual. Sepamos que esto que pasó con el virus que hoy estamos viviendo no fue un accidente. No es que a alguien se le escapó, como están diciendo. No, señores. Esto estaba preparado desde antes de la fundación de este mundo. Dios simplemente sigue su plan. Y si entiendes, querido oyente, esto es lo que estaba diciendo, te invito a prestar atención a la tercera etapa de madurez espiritual que menciona Juan, los padres espirituales. Porque les dice que los adultos espirituales están seguros en Cristo, en sus escrituras. En el versículo 13, la primera parte, dice, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Y en el 14, la primera parte dice, os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. La tercera etapa de nuestra vida espiritual es cuando no solo entendemos la doctrina de manera intelectual, sino cuando hemos llegado a conocer al que es desde el principio, como dice Juan. Él se refiere a creyentes que han meditado o que están meditando profundamente en el carácter de Dios. Anhelan tener un conocimiento cada vez más hondo de su Dios. Desean adorarlo íntimamente. Algo así como menciona el salmista en el Salmo 139, 17 al 18. Dice, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierta manera, un creyente maduro ha dado un giro completo en su vida. Su relación con su Dios y Salvador ahora es mucho más plena, mucho más rica. Tenemos ejemplos en la Biblia
Y solo quiero mencionar uno, Job. Job, cuando llegó a ese profundo conocimiento de Dios, afirmó en Job 42:6, por lo tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job lamentó realmente su punto de vista incompleto e inmaduro que había tenido antes. Ahora, después de experimentar mucho sufrimiento, Job conoció, como dice Juan, conoció un poco más a Dios. Y la única manera, hermanos, en que podamos progresar en el crecimiento espiritual continuo, pasar de niños a jóvenes, de jóvenes a padres espirituales, es aplicando a nuestras vidas el conocimiento que tenemos de la palabra de Dios. A medida que leemos, estudiamos, memorizamos, meditamos y sobre todo aplicamos las verdades bíblicas en cada situación de nuestras vidas, seremos transformados a la imagen de Cristo por el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, la meta de cada creyente debe ser llegar a convertirse en padre espiritual, de tener una comunión íntima con Dios. Este era el deseo de Jesucristo. En su oración sacerdotal expresó su deseo de que los creyentes conozcan a Dios no superficialmente, sino íntimamente. Pueden leer Juan 17, del 19 al 26. Concluyendo, Juan hace una distinción de las etapas de crecimiento. Al hacer eso, nos desafía a abundar más y más en nuestra vida cristiana. Resalta Juan de que si nos hemos arrepentido genuinamente, nuestros pecados son perdonados. Somos hijos de Dios. Y al dejar bien claro que existen etapas de madurez espiritual, deja sentado de que estamos exhortados a crecer espiritualmente. Los niños espirituales, después de su deleite inicial, deben llegar a un sano conocimiento de la verdad bíblica. Los jóvenes tampoco deben detenerse en su conocimiento bíblico, sino deben avanzar en el conocimiento de Dios. Inclusive los creyentes maduros, los padres espirituales, deben ir profundizando su conocimiento de Dios día a día. Hermanos, mientras vivamos en esta tierra, estamos obligados a crecer. Como dice 2 de Pedro 3:18, en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta noche, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque es tan clara, Padre. Y la gran certeza que tenemos como hijos tuyos de que si nos hemos arrepentido genuinamente de nuestros pecados, si nos hemos arrepentido de ofenderte día a día, Padre, somos hijos tuyos, hemos sido regenerados. Ayúdanos
a seguir aplicando día a día tus principios en nuestras vidas, para que podamos conocerte más, saber más de ti, saber cómo tú procedes, cómo tú obras en este mundo, cómo tú procedes en la vida de cada uno. Y especialmente en esta noche, Padre, encomiendo en tus manos cada uno de los oyentes, Padre, para que tú los consueles, tú los confortes en el lugar donde está, sin importar la etapa de crecimiento espiritual que tenga. Y ayúdanos a desearte cada día más, a ahondar cada día más en tu palabra. En nombre de Cristo Jesús. Amén.